Bueno, una de las ideas de esta materia, digamos, una de las características que tiene esta materia es la necesaria interrelación que tienen todos los temas entre ellos. Con lo cual, lo que nos vamos a tomar es el tiempo para hacer esa interrelación, para hacerla expresa. Si bien todavía nos faltan aspectos, obviamente, que vamos a ver a lo largo del año, estamos empezando a cerrar, no cerrado del todo, pero empezando a cerrar la cuestión económica del siglo XXI. Entonces, en ese escenario, nosotros podemos ver cómo arrancamos con los dos conceptos generales base, digamos, red y paradigma. Entonces, en ese sentido, vimos cómo una ruptura paradigmática está necesariamente unida a un montón de rupturas en distintos planos. La económica es un aspecto, es una faceta. En eso quiero hacer especial énfasis. Para romper un paradigma se requieren un montón de cambios, un montón de alteraciones, un montón de evidencias de que los instrumentos, herramientas, maneras de entender la realidad que tenemos no permiten entender esta realidad, o por lo menos no permiten entenderla correctamente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque más de uno en el trabajo puso que la empresa que ustedes estudiaron o el caso que ustedes estudiaron, mediante una cantidad de innovaciones, lo que hacía era romper un paradigma preestablecido. No, señores, puede aportar a romper el paradigma preestablecido, puede ser un síntoma de esa ruptura paradigmática, pero bajo ninguna circunstancia una empresa, una acción, un producto pueden romper un paradigma de ninguna forma. Bueno, el otro gran concepto es el de red. Eh, esa red nosotros vimos que funciona de gran organizador del siglo XXI. Es la estructura organizativa por definición, madre. No implica, a ver, vamos a hacer esta división porque a veces se confunde. Que nosotros hayamos roto o estemos en proceso de romper el paradigma del siglo XX y podamos suponer, podamos ver algunas características propias de un nuevo paradigma, al que denominamos paradigma del siglo XXI. Que nosotros podamos hacer eso no implica que ya estemos decidida y definitivamente instalados dentro de un nuevo paradigma. Nosotros estamos en este momento, desde hace unos años, y probablemente durante unos años más, quizás ninguno de nosotros y nosotras vea efectivamente la instalación definitiva de ese paradigma. Porque lo que estamos es en una transición paradigmática. Hay un paradigma que se rompió, que efectivamente ya no sirve como forma de leer la realidad, pero todavía no hay uno nuevo claramente definido que ha nacido. Y sobre todo los parámetros o las alusiones que vemos de ese nuevo paradigma todavía no son tan universales como para considerar que estamos efectivamente en un nuevo paradigma. Lo cual no implica tampoco que el del siglo XX se vaya a romper del todo. Seguramente el nuevo paradigma del siglo XXI, cuando efectivamente se acomode, lo va a hacer con herencias del paradigma anterior. Sin ir más lejos, nosotros, dentro del paradigma de lo que hemos denominado el siglo XX, que en realidad es el paradigma de la modernidad, arrastramos un montón de cuestiones de un paradigma anterior, que puede ser el de la Edad Media, siendo la más relevante de todas, la más evidente, la influencia de la religión y de la Iglesia Católica en la vida cotidiana, en la vida privada y en la vida pública. Entonces tampoco es que una ruptura paradigmática se da ni de un día para el otro, ni sin herencias del paradigma anterior. Eso por un lado. Después nosotros lo que sí vimos fue el aspecto económico de esta transición paradigmática, de estas transformaciones que se dan en el siglo XX. Para eso tuvimos que hacer eje en el sistema financiero.
Y para eso, para entenderlo, en la historia del dinero. En ese sentido, nosotros lo que vemos en el siglo XXI es cómo la economía se transforma hacia una ruptura que termina en algún punto, pongámoslo así, dividiéndose en dos partes. Nosotros tenemos la economía clásica capitalista, que genera valor, la empresa industrial clásica del siglo XX, la fábrica de autos. Y esa fábrica de autos generaba valor básicamente por la transformación que hacía de la materia prima y por el valor agregado que ese trabajo le daba a esa materia prima transformada. Con lo cual su ganancia estaba en la mayor cantidad de productos que pudiera volcar al mercado y lo más barato que pudiera hacerlo, digamos. No había otra variable, es esa. La empresa que ganaba más era la que producía más y mejor por menor dinero. La más productiva. Nosotros vemos como en el siglo XXI esto cambia, se rompe y aparece esto que hemos denominado el conocimiento como una fuerza productiva, en donde aquello que otorga valor a una mercadería determinada empieza a ser la innovación que tiene adentro mucho más que la transformación de la materia prima. Puesto en cuestiones sencillas, a nadie le importa cuánto sale el litio para construir un celular, porque el celular vale en función de su diseño, en función de lo que puede hacer, en función de la capacidad de memoria, en función de lo que hayan conseguido disminuir el microchip para tener más memoria, en función de la cámara, en función de un montón de cosas que nada tienen que ver con el costo específico que tiene en construirse el celular, ¿sí? Ni con el trabajo manual que tarda en construirse el celular, sino que tiene que ver con el conocimiento, con la innovación que está puesta adentro de ese celular. Por eso una de las cosas que nosotros vimos fue que la fórmula de investigación más desarrollo más innovación es la clave de la producción de valor en el siglo XXI. ¿Sí? Son esas tres letras las que permiten la mayor cantidad de generación de valor. Por eso quienes hayan hecho, por ejemplo, el trabajo enfocado en empresas farmacéuticas o en empresas de químicas o agroquímicas o de venta de semillas, se habrán dado cuenta que en realidad a nadie le importa cuánto tarda en producirse, cuánto cuesta producir una pastilla de medicamento determinado. Lo que hace que ese medicamento valga es la fórmula química que se ha descubierto y que ese medicamento transmite. También es un buen ejemplo. No importa, nadie repara en cuánto cuesta hacer una pastilla. No juega ni siquiera dentro de las variables. Porque no es una variable importante. Porque el costo de la pastilla no tiene nada que ver con el valor que va a tener en el mercado esa pastilla. Entonces, en ese sentido, ahí vemos la primera gran transformación. En esa misma empresa vemos otras transformaciones. Una de ellas es frente a la empresa monstruo del siglo XX, esa empresa que busca generar más rédito abarcando todas las áreas productivas que puede tener la mercadería que efectivamente hacen. Es decir, una empresa, ya lo dije más de una vez, pero lo repito, una empresa que hace textiles, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer remeras. Si le va bien, hace muchas remeras, consigue venderlas, lo que va a intentar es estirarse hacia atrás y hacia adelante. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa? Que hacia atrás lo que va a hacer es tratar de hacerse con las tierras, las ovejas, la confección desde la lana hasta la tela que le ingresa en el taller. Y hacia adelante va a tratar de encargarse de la distribución de ese producto y la comercialización minorista y no solo mayorista de ese producto. Además, esa empresa, con la intención de bajar costos o de mejorar su impronta, va a intentar encargarse de la logística, de la limpieza, del mantenimiento, de la maestranza. Todo está abarcado por la mega empresa del siglo XX, que construye barrios, que construye casas para sus empleados y que garantiza
del trabajo de sus empleados, generando un sentido de pertenencia con sus empleados, con sus trabajadores. Tenemos en Argentina grandes ejemplos de eso, siendo el más evidente, el icónico, los pueblos creados al calor de una actividad económica específica, tanto sea los pueblos ligados a la producción petrolera de YPF, que aún hoy subsisten, como por ejemplo los pueblos del norte, ligados a la producción forestal de justamente la empresa La Forestal, que creó pueblos, y una vez que esa empresa fundió, porque era una empresa extractiva, que iba a durar poco, una vez que esa empresa fundió, esos pueblos siguen ahí, pero realmente no tienen razón de ser, son de una pobreza total y absoluta, justamente porque no quedó la empresa. Pero la empresa en su momento sostenía poblaciones enteras, daba escuelas, daba casas, incluso llegaron a tener mercados propios, con monedas propias. Entonces eso se rompe en el siglo XXI. Ese esquema de mega empresa se rompe. No porque la empresa pierda valor, por el contrario. Si hablamos de una cuestión de valoración, de evaluación específica de cuánto vale una empresa, probablemente en el siglo XXI tengamos las empresas más caras de la historia. Y sin embargo, esas empresas muchas veces no tienen ningún activo, ningún pasivo, quiero decir. Y pasivo es lo que efectivamente está. Por ejemplo, el pasivo de una empresa es el edificio de su casa matriz. El activo son el dinero que le entra y le sale en función de las ventas. Pero esta empresa aprendió, por decirlo de alguna manera, porque ¿cuál era el inconveniente de la mega empresa del siglo XX? Que frente a una crisis económica no tenía manera de adaptarse. Entonces una empresa como La Forestal o como YPF, si mañana los productos que vende dejan de comprarse porque aparece una crisis económica y la gente no tiene más dinero y entonces no puede comprar ese producto, no tiene forma de defenderse frente a esa crisis. La empresa entera empieza a tener graves problemas porque no es una empresa flexible. Entonces frente a una crisis tiene que seguir sosteniendo esos costos de mantención enormes. La escuela, el barrio, el mercado, el personal de limpieza, el de mantenimiento, el campo con las ovejas y los jornaleros y los comercios minoristas. Digamos, todo esto lo tiene que seguir sosteniendo, pero no le ingresa dinero. Con lo cual esa empresa, en el marco de una crisis, probablemente quiebre. De hecho, han quebrado. O por lo menos liquide sus activos. Ese es otro tema. Entonces la empresa del siglo XXI lo que intenta es ser lo más flexible posible. Poder, frente a una crisis, reducir sus costos, cosa de no tener grandes problemas para capear la crisis, para no tener pérdidas ni disminución de ganancias. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen los distintos sistemas de tercerización o de deslocalización. Uno de ellos es la idea de colocar empresas, fábricas concretamente, en otros países. Entonces grandes empresas de países del primer mundo colocan sus fábricas en pequeños países del tercer mundo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sencillo, los países del primer mundo tienen un montón de leyes a las que nosotros, cada uno desde su ideología dirá por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados, como son las de defensa de los derechos del trabajador. Entonces tiene que tener un sueldo mínimo, que si los despedís tienes que indemnizarlo, que hay que pagarle aportes, que un montón de cosas. En cambio, si uno instala una fábrica en Tailandia, los trabajadores de Tailandia cobran mucho menos, no hace falta pagarles aportes para jubilarse, no hace falta pagarles obra social, y si mañana uno necesita despedirlos, se los despide sin indemnización y se terminó. ¿Por qué? Porque el gobierno de Tailandia lo permite. No quiero hacer una especie de persecución y prejuicio contra Tailandia, son un montón de los países del tercer mundo que permiten eso, sin ir más lejos, muchos dentro de América Latina y América del Sur, y en Argentina en muchos casos también. Pero
el sudeste asiático sí se convirtió en un paradigma de esto, porque tienen muy pocos derechos laborales y es bajísimo el costo de la mano de obra, digamos. Cuando ustedes escuchan hablar del costo de la mano de obra, el costo de la mano de obra es exactamente eso. ¿Cuánto cobra un trabajador? ¿Cuáles son los derechos de ese trabajador? En el sudeste asiático, el costo de la mano de obra es bajísimo, el trabajador no tiene ningún derecho. Entonces eso, ¿qué permite? Que frente a una crisis en donde se vende menos mercadería, uno pueda cerrar esa fábrica, despedir al personal y se terminó. Entonces, produce menos y no pierde tanto. Disminuye lo que se llaman los costos operativos. Después aparece la tercerización. La tercerización es cuando uno contrata a una empresa para que haga algo dentro de la empresa suya. El ejemplo clásico, el que hemos visto todos en algún edificio o empresa o lo que fuera, es el de tareas como la limpieza, el mantenimiento o la seguridad. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un banco, hoy por hoy, o sea, hoy no porque estamos en cuarentena, se tienen que quedar en su casa, pero si mañana van a un banco, van a ver que la seguridad del banco no son empleados del banco, son empleados de una empresa de seguridad que se dedica a eso. Lo mismo con los de limpieza, lo mismo con los de mantenimiento. ¿Qué permite eso? Cuantos más partes de la empresa de uno dependan del servicio de empresas de otro, yo no tengo una relación, yo empresa madre, digamos, no tengo una relación laboral con esos empleados. Entonces, si mañana aparece una crisis y yo necesito reducir costos, rompo el contrato con la empresa de limpieza o con la de seguridad o con la de mantenimiento y ese costo se reduce instantáneamente. Si los empleados son míos, tengo que empezar a ver si los despido o no, cuáles son sus derechos laborales, qué indemnización tienen y demás cuestiones. ¿Sí? Este tema de la tercerización llega incluso a las fábricas. La deslocalización, nosotros dijimos, fue poner la fábrica en un país del sudeste asiático o de cualquier otro lado. Pero aparece otra opción, que es la tercerización, que es directamente contratar una fábrica que no sea de mi empresa, pero que fabrique mis cosas y me las entregue hechas. ¿Sí? Por ejemplo, es una cosa que hace mucho Nike. Las fábricas de Nike, que sí están en el sudeste asiático, que fabrican las zapatillas, no son técnicamente propiedad de Nike, sino que son fábricas establecidas en esos países, fábricas textiles, a las que Nike las contrata para producir sus zapatillas, les entrega la materia prima, recibe las zapatillas elaboradas y después Nike las vende. Pero esa fábrica no es de Nike. Eso es incluso ir más allá, en donde permite romper el contrato con esa fábrica en cualquier momento, por cualquier motivo, que bien puede ser una crisis, como puede ser que el país de al lado eliminó un montón de derechos laborales y entonces es más conveniente ir al país de al lado. ¿Sí? Entonces esta empresa del siglo XXI, con la deslocalización, con la tercerización, con la franquicia que la tienen en el manual, no la voy a repetir ahora, lo que permite es un nivel de flexibilidad enorme, muy distinta a la del siglo XX. En el siglo XX hablábamos de la empresa monstruo que abarca todo, pero que como buen monstruo es como una especie de golem hecho de arcilla, digamos, es inmenso, se lleva todo puesto, pero no tiene ninguna capacidad de movimiento, digamos, es muy lenta para adaptarse a determinadas cuestiones. En cambio, la empresa del siglo XXI es una empresa que abarca menos, pero que tiene muchísima más flexibilidad. Digamos, es Mohamed Ali en boxeo, bueno, es la empresa del siglo XXI en términos económicos. Y por otro lado, esto en relación a la empresa. Por otro lado, si volvemos al siglo XX y a las diferencias, en el siglo XX el sistema financiero funcionaba como una especie de adosamiento, como una especie de cosa que estaba pegada a la industria y el sistema productivo. ¿Por qué? Porque se suponía que el sistema financiero era una manera que tenían algunas personas que tenían ahorros o capital de más para poder financiar a estas empresas industriales, para ofrecerles créditos y estas cosas y en el medio generar una ganancia.
como dice el capitulito de Netflix que les mandé en su momento, que es la visión clásica, ¿no? Para esto sirve el sistema financiero. Nosotros lo que vimos fue el exponencial crecimiento de ese sistema financiero y la pérdida del patrón oro como regidor del sistema monetario, lo cual hace que el sistema financiero no sea otra cosa que una traducción de confianza en monedas o en bonos o en papeles, de la confianza que uno le tiene a la entidad que lo emite. Entonces, en ese escenario, nosotros lo que nos encontramos es con un sistema financiero que ya no está ligado, o por lo menos no está necesariamente ligado, al sistema productivo, en donde uno puede comprar un bono o comprar una acción determinada que no sea de una empresa productiva y generar dinero por el solo hecho de comprar y vender bienes inmateriales, sin relación alguna en ningún momento con una empresa productiva. Entonces, de esa manera, el sistema financiero lo que hace es divorciarse de alguna manera del sistema productivo y generar su propia dinámica específica que mueve el amperímetro económico del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces los estados empiezan a depender de ese sistema financiero, muchas empresas empiezan a depender de ese sistema financiero, las entidades multilaterales de crédito, digamos, estamos hablando de entes muy poderosos, estamos hablando de fondos comunes de inversión, por ejemplo, que manejan como capital propio, o sea, el capital que manejan para inversiones es equivalente al PBI de 3 o 4 países del tercer mundo, con lo cual uno de esos fondos de inversión se le acerca a un país del tercer mundo y le plantea que las condiciones para invertir son determinadas y es difícil oponerse, porque tienen incluso más dinero que el país, lo cual es un montón. Entonces, ese sistema financiero comienza a divorciarse y en ese divorcio lo que empieza a armar, que es un fenómeno muy del siglo XXI, son las famosas burbujas financieras, que es en esta especie de gran pelota, gran rueda, en donde todo el mundo compra, todo el mundo vende, se genera dinero sin producir nada, algo va generando dinero cuando en realidad no tiene sustento material. En el momento en que alguien pregunta cuál es el sustento material de esto, y resulta que no tiene sustento material, ¡blum!, se cae el precio de ese bien o de esa acción o de ese papel o de ese bono o de lo que fuera, y si suficientes actores del mercado tienen ese bono, se cae el mercado en general. Y se cae el mercado en general y pasan un montón de cosas que hemos visto en relación a la crisis del 2008. Entonces, lo que nosotros vemos acá es cómo se ha roto o empieza a romperse el paradigma del siglo XX en el aspecto económico. ¿Cuáles son las transformaciones estructurales que se han dado en el siglo XXI que alejan completamente, transforman completamente a las empresas y a la economía del siglo XXI en relación a la del siglo XX? ¿Qué tiene que ver la red? Bueno, de más está decirlo porque queda claro en el mismo relato, pero todo esto está interconectado por una red global que también es el eje organizativo del sistema económico, del sistema financiero a nivel global, pero a la vez hacia adentro de cada empresa y hacia adentro de cada bolsa y hacia adentro de cada país, esa red también es la manera que tiene de organización. Una empresa, por ejemplo, que tiene casa matriz en Estados Unidos, fábricas en Bangkok y locales en Argentina, es una empresa que por definición necesita una estructura de red para moverse. Sobre todo si esas fábricas en Bangkok son tercerizadas y esas casas de venta son franquicias en Argentina. Estamos hablando concretamente de Nike, digamos que es la empresa tercerizada y flexible del siglo XXI por definición. En ese sentido, y no les voy a pedir que lo lean porque es largo, pero es largo y en algunos casos tedioso, no tanto igual,
Les recomiendo, si pueden encontrar un resumen, una reseña, un video en YouTube que lo explique, lo que tengan ganas, el libro de Naomi Klein, que se llama No Logo, explica muy bien todo este fenómeno con el ejemplo Nike. La idea era un poco hacer este resumen general de lo que vimos hasta acá, para que se entienda cómo está todo relacionado y para permitirles a ustedes, vía handing, vía comentarios, como sea, que hagan las preguntas, que hagan las consultas que crean pertinentes en relación a estos temas. Un saludo, quédense en casa.